¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. ¡Qué gusto! Retratar la vida durante la pandemia es generar testimonio de los cambios que hemos sufrido todos en nuestra vida cotidiana. El MIDE, el Museo Interactivo de Economía, lanzó un concurso de fotografía nombrado La Vida Contenida, la cotidianidad durante la pandemia, un certamen de fotografía amateur y semiprofesional para contar estas historias que hay detrás de nuestra vida cotidiana a través del lente, a través de la cámara. Los ganadores, bueno, se dieron a conocer la semana pasada, pero nos interesa mucho no solo la convocatoria, sino analizar el porqué también de un concurso así. Me da mucho gusto para platicar de este tema al fotógrafo Santiago Arau, quien está totalmente involucrado y quien ha sido juez pues de este certamen. ¿Cómo estás, Santiago? Qué gusto. Hola, Gaby, muy bien. ¿Y tú? También muy bien, gracias por la conversación. Y también tener aquí a Sergio Rivera, quien es el director de comunicación justamente de este museo del MIDE. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto. Muy bien, Gaby. Mucho gusto en estar con ustedes. Saludos, Santiago. ¿Cómo estás? Bueno, Santiago desde Nueva York y por supuesto Sergio desde las instalaciones del MIDE. A ver, platíquenme, vamos a empezar para que nos platiques tú, Sergio, cómo nació este proyecto y por qué está albergado justamente por este museo. ¿Cuál es la importancia, pues, de hacer una convocatoria de este tipo para retratar los días que hemos vivido en esta ya muy larga pandemia? Claro que sí, Gaby. Mira, debo decirte que el museo tomó esta iniciativa y diría yo casi de forma personal, la tomé yo, por el trabajo de Santiago. Debo decir que la inspiración que Santiago ha sido para muchos de nosotros, quienes gustamos del arte y quienes gustamos de la fotografía en particular, ha sido mucha. Y viendo el trabajo de Santiago y conversando hace, pues no sé, ya muchos meses, ¿no? Platicábamos sobre hacer un proyecto conjunto. Cuando surgió la idea de hacer una exposición en el MIDE con el trabajo de Santiago, a mí se me ocurrió que podríamos hacer alguna cosa que involucrara de alguna forma a la gente en este proyecto también. De ahí nació el concurso La Vida Contenida. Santiago aceptó, y se lo agradezco profundamente, a ser el juez de ese concurso, un concurso abierto a la fotografía amateur y semiprofesional, en donde las personas podían aportar una fotografía con la posibilidad de que alguna de estas fotografías pudiera incorporarse a la exposición que Santiago va a presentar en el MIDE en unas cuantas semanas más. Así es. Entonces, ese fue en realidad, para decirlo rápido, la inspiración la dio Santiago con su trabajo y la organización pues la hizo el museo. Y yo creo, si me lo permite, Santiago, que es muy importante que tú también nos platiques cómo es que te resultó meterte en todo este proyecto, porque tú has tomado muchísimas fotografías de rostros, de lugares, de eventos, y has contado muchísimas historias a través de tu lente. Entonces, ¿por qué era tan importante registrar estos cambios que hemos vivido todos en esta ya larga pandemia? Platícanos. Es muy importante lo que está sucediendo. Vivimos en un momento histórico, vivimos en un momento de pandemia, vivimos en un momento que seguramente ni nos imaginábamos que íbamos a estar viviendo y que sigue y que no sabemos cuándo va a parar. Estábamos conversando antes de entrar al aire cómo están las cosas acá, cómo sigue allá. O sea, sigue dentro de la conversación el tema del coronavirus, a pesar de que de cierta manera las cosas están regresando a la normalidad, pero todo lo que cambió, en facto, en términos económicos, en términos de salud, en términos de consumo. Vivimos en una época que probablemente se están tomando más fotografías en la historia que nunca, que en ningún otro momento. Todo el tiempo la gente está tomando fotos, la gente tiene todo el tiempo una cámara consigo mismos, se están compartiendo. Creo que yo lo puedo llamar como una época que es muy visual
y que todo el tiempo se están tomando imágenes y que no solamente los fotógrafos profesionales estamos haciendo trabajo, sino que muchas personas están también tomando fotos. ¿Y por qué la importancia de mostrar a otros fotógrafos? Porque como ya lo dijiste, yo soy un fotógrafo que puedo hacer una exposición, que tengo cierta exposición también en redes, que la gente conoce mi trabajo, pero hay muchas personas que estuvieron en cuarentena y que todos al momento de tomar una fotografía estamos expresando algo. La filosofía de la fotografía dice que es, y considera la fotografía como un arte, porque cada quien decide qué retratar, que si para mí es interesante tomar una fotografía de mi perro, si para mí es interesante tomar esta fotografía de este vaso o de esta planta de cerca o de lejos, eso hace que algo mecánico o algo digital se convierta en un arte, porque es al final de cuentas mi propio ojo. ¿Qué es lo que sucedió en 2020? Que estuvimos encerrados, que estuvimos preocupados, que tenemos nuestras ansiedades, que tenemos miedo. Yo tuve miedo de enfermarme, tuve miedo de perder a mis seres queridos, tuve miedo de perder amigos, tuve miedo de enfermarme, tuve miedo de perder mi empleo, tuve miedo de perder mi patrimonio, tuve miedo, incertidumbre. Sobre todo la pandemia tiene estas cosas, ¿no? Tiene estas cosas de soledad. Estuve mucho tiempo solo en mi casa. El tiempo también para mí lo percibí de otra manera. Y entonces cuando estaba pasando todo esto, yo estaba haciendo mi propio trabajo profesional, había muchas personas que estaban en sus casas o en la calle o en los hospitales retratando la vida cotidiana, y de eso se trata un poco el concurso, que yo cuento mi propia crónica, mi propia historia del coronavirus, pero también dar este reconocimiento a todas las personas profesionales y no profesionales que hemos estado y vivimos en esta época y estamos tomando imágenes, y que cada imagen quiere decir algo, que quiere decir soledad, quiere decir angustia, quiere decir felicidad o quiere decir esperanza, y de eso se trata un poco el concurso. Claro, yo creo que nuestra salida al mundo eran esas fotografías que tomábamos y que luego las contábamos en redes sociales, en el encierro, detrás de una ventana, como bien lo decías, con las mascotas, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante, vamos a hacer una primera pausa, pero yo creo que luego regresando nos platiquen, por favor, ¿qué tal resultó la convocatoria? Porque como bien lo dice Santiago, yo creo que hay mucha gente no profesional ávida de que esa historia la pueda conocer el mundo, aunque no sea un trabajo, pues, como tú lo dices, de un gran fotógrafo, pero es una persona ávida de contar esas historias. ¿Les parece? Nos parece. Bueno, pues entonces hacemos una muy breve pausa y seguimos. Estamos platicando con el fotógrafo Santiago Arau y con Sergio Rivera, quien es director de comunicación e imagen del MIDE, de este museo, que está albergando no solamente esta convocatoria, sino a los ganadores y una exposición próxima con Santiago Arau que estaría muy interesante. Así que hacemos una pausa, ya volvemos. Estoy platicando de este concurso de fotografía La Vida Contenido organizado por el Museo MIDE y por el fotógrafo Santiago Arau. Y estoy platicando con Sergio Rivera, director de comunicación e imagen del MIDE, y también con Santiago Arau, por supuesto, con este ya conocido fotógrafo. A ver, Sergio, platícanos qué tal resultó la convocatoria y, bueno, cuál es el resultado, pues, de esta extraordinaria, este extraordinario llamado a toda la gente. Pues fue excelente, debo decirte, Gaby. Tuvimos una participación muy buena. 291 personas enviaron sus fotografías. En realidad fueron más, pero unas no cumplían con los requisitos mínimos que habíamos solicitado y tuvimos que devolverlas. Pero 291 fotografías fueron aceptadas para este concurso. Todas ellas fueron enviadas a Santiago para que él las evaluara e hiciera una selección de 20 fotografías que fueran, pues, interesantes, que pudieran darnos una imagen clara de lo que estábamos buscando, y posteriormente hicimos una selección, bueno, Santiago hizo la selección de las 5 fotografías finalistas. Esas 5 fotografías son las que van a ser presentadas dentro de la exposición que presentaremos con Santiago en el museo, y entre esas 5 resultó una ganadora y las otras 4 finalistas. Así que pues con muchísimo gusto te digo que fue
realmente una convocatoria muy buena. Sin duda, yo creo que un gran motivante fue el hecho de poder contribuir con tu obra a una exposición que se va a presentar en un museo. No, hombre, increíble. Tuvimos un alcance pues, mayor a 4,000 personas cuando hablamos de esto, así que nos sentimos profundamente agradecidos y profundamente satisfechos por este trabajo que hemos realizado. Qué maravilla. Ahora platícame, Santiago, porque te llegan estas 290 y tantas fotos, 291, y bueno, qué criterios aplicas para la selección de las imágenes ganadoras? Porque yo creo que todas tenían algo, me imagino, especial, ¿no? Todas, cada una cuenta una historia. No importa si tal vez el encuadre es el mejor, no importa si la cámara es la mejor, creo que cuando uno, y te lo dije al principio de la entrevista, cuando uno toma una fotografía es porque le parece importante y mandarla a un concurso es porque está representando algo para esa persona. Entonces, por eso fue difícil, porque me sorprendí de todo el material que recibí para el concurso que recibimos, que hay fotografías muy buenas, hay fotografías que cuentan mucho de lo que está sucediendo justo en esta época. Por ejemplo, estoy viendo ahorita una de las fotografías ganadoras que es una persona con tapabocas leyendo un periódico y el periódico se está incendiando. Tiene fuego y es un poquito lo que está pasando día a día, ¿no? El fotógrafo o la fotógrafa, me parece que es una fotógrafa, en este caso quiso... Carla Estefanía Fajardo. Ajá. Que cada vez que estamos viendo las noticias parece que es fuego puro en un momento en donde hay veces que ni siquiera queremos saber qué es lo que está pasando. O la fotografía ganadora que también estoy viendo en este momento, me parece una escena que podría parecer simpática, pero también puede ser muy surrealista, que marca un momento. ¿Por qué elijo esta fotografía como ganadora? Porque tiene muchos elementos que cuentan y que dicen en qué momento se ha tomado la foto. A ver, platícanos un poco esta fotografía que se llama desde Enrique Ordóñez. La vamos a ver ahorita en pantalla para que nos platiques por qué la escogiste, porque decía entre la escuela, me parece, y el trabajo, el título, ¿no? Creo que es un momento muy surrealista, es un momento muy totalmente, que hay veces que ni siquiera entendemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay cosas que no tienen absolutamente sentido y todos lo hemos vivido, no tengo que explicarlo, pero seguramente todos hemos pasado por un momento en la cabeza que decimos, esto no tiene absolutamente nada de sentido. Tal vez cuando entramos a los lugares y nos mojamos con alcohol, o si alguien entramos a ciertos lugares también y nos rocian como si eso fuera suficiente para combatir el virus, ¿no? Y esas escenas que son totalmente surrealistas es lo que estamos viendo. Es una fotografía que es horizontal, que en el centro hay dos personas con un paraguas. Y el paraguas tiene plástico. Entonces, eso quiere decir que es el primer, entonces están protegiendo, ¿no? del coronavirus. Y las personas que están acompañándolos, una va totalmente también con plástico, con el cubrebocas, y la otra persona va con el cubrebocas, y me parece... La fotografía me gusta mucho porque es muy simétrica. En el centro está el paraguas totalmente vertical y en la parte de abajo están vendiendo, me parece que son dulces. ¿Cómo sabemos dónde es la fotografía? Porque está el elemento del coche del lado izquierdo. La exposición se realiza la crónica en Ciudad de México y entonces está el elemento del taxi que nos dice que es CDMX, y del lado derecho están otras dos personas que están otra vez con un paraguas, con el plástico, y también otras personas que lleva al parecer en la mano un termómetro, tiene algo en la mano y están caminando, no sé a dónde están yendo, y todavía en la parte de atrás hay personas que tienen cubrebocas. Entonces me parece que habla un poquito esto de lo que está sucediendo, de estas escenas que si de pronto nos vamos a 2016, o ni siquiera 2016, a finales del año del 2019, y lleváramos esta fotografía al pasado y mostramos esto es lo que está sucediendo, parece una película de ciencia ficción y parece como si el mundo estuviera totalmente colapsando, que aparentemente está colapsando. Totalmente. Tengo otra de las fotografías ganadoras, es de Andrea Murcia,
Es una fotógrafa. Yo no sabía que había seleccionado su foto porque la conozco. No suelo ver los nombres de de los fotógrafos porque no quiero tener como cierta influencia. Y me sorprendió que, pues, evidentemente, una de las fotografías es muy fuerte. Es niños, todos viendo un teléfono y todos están viendo la pantalla y todos están hablando, están con el cubrebocas puesto. Creo que es una cosa que los niños van a recordar toda su vida. Yo no me quiero imaginar qué hubiera pasado si cuando yo era niño, hace ya mucho tiempo, hubiera pasado esto, ¿no? Que las clases se detuvieran, no poder ver a mis amigos, no poder ver a mis maestros. Y en mi caso, cuando yo era niño, no existían ni siquiera los teléfonos celulares, donde no había clases virtuales. Creo que esta fotografía también habla mucho de un momento, está el elemento del celular, está el momento de los niños con toda la atención en las pantallas, están los niños que además que están viendo, que están con los cubrebocas y la composición de cómo está puesta la fotografía. Y entonces porque a habla de veces momento. tenías que compartir un teléfono celular para incluso tomar clases con 5 de tus compañeros en tu propia cuadra donde vivías, ¿no? Porque no todos tenían la realidad de poder tener el acceso a un teléfono inteligente, ¿no? Entonces creo que esto también retrata, pues, los retos y cómo se tuvieron que afrontar este tipo de nuevas realidades, como tú bien lo apuntas, Santiago. Son nuevas realidades, son nuevas maneras de vivir el mundo. Es una generación abajo de la nuestra que viene y que va a estar totalmente con una configuración muy distinta, y que esto va a marcar una generación totalmente. Esto, el 2020 va a cambiar, y esta escena me parece que es una escena histórica que esta fotógrafa pudo retratar y que me parece que tiene estos elementos que son muy de la época. Totalmente. Y tenemos las otras. ¿Te parece si hacemos una pausa? Porque no quisiera que nos tocara el corte y no pudiéramos platicar las otras 3. Y también para que Sergio nos diga, regresando, pues qué opinó con esta selección, porque sin lugar a dudas yo creo que, como dicen, todo mundo habla con respecto a cómo le va en la feria. Y a veces tú decías, híjole, es que esta me tocó más a mí. ¿Por qué? Porque contó parte a lo mejor de lo que me tocó vivir o con mi familia. Entonces, ¿les parece si hacemos una nueva pausa y regresamos? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos hablando de los ganadores del concurso de fotografía La Vida Contenida, que ha sido pues una convocatoria del Museo Mide, por supuesto, y del fotógrafo Santiago Arau. Antes de irnos con las últimas 2 fotos que vamos a comentar, me gustaría, Sergio Rivera, director de comunicación e imagen del Mide, preguntarte, después de esta selección dijiste, chin, tenemos que tener más espacio porque hay muchas más que seguramente son buenísimas y habrá que darles otro tipo de salida, y por eso sé que también van a estar en digital. Platícanos de este tema. Y pues mira, creo que justamente comentaste nuestro sentir cuando vimos todas las fotografías que nos llegaron, cuando vimos los múltiples mensajes que había detrás de estas fotografías, porque cada una fue remitida a nosotros con un pequeño texto en donde se describía el porqué de la fotografía o cuál había sido la fuente de la inspiración. Algunos textos eran de una sola línea, algunos abarcaban un poco más de texto, pero todos y cada uno de ellos realmente conectaban muy bien con cada una de las imágenes. Y por eso es que decidimos que no solamente valía la pena presentar a las 5 finalistas dentro de la exposición de Santiago Arau, sino que valía mucho la pena armar al menos una galería virtual donde la gente pudiera ver cada una de las fotografías, donde la gente pudiera conocer el trabajo de los demás fotógrafos que se animaron a participar en este concurso, y también, sin duda, el poder conectar tú mismo, ¿no?, con ese quehacer fotográfico, porque una de las cosas que hacen los concursos, y más cuando son dirigidas a un público no profesional, es motivar a la gente para que use su cámara, claro, y cuente sus propias historias a través de las imágenes. Totalmente. Eso es algo que nos interesa mucho, y por eso creamos esta fotogalería que se llama así, La Vida Contenida. Si tú entras al sitio del Mide, vas a encontrar en
dirección mide.org.mx/La Vida Contenida, todas las fotografías que participaron en el concurso. Y por supuesto ahí están las ganadoras. No, claro, hay que decir eso es algo que la gente puede visitar libremente. Sí. Y bueno, ya cuando esté la exposición, pues podrá conocer a las 5 ganadoras ya colocadas en una de nuestras salas de exposición. No, la verdad es que son extraordinarias. Yo tuve el tiempo y la curiosidad, que yo creo que lo tendrá mucha gente después de esta charla, de verlas todas, y de verdad todas son buenísimas. A ver, vamos a platicar, Santiago, de las últimas 2 finalistas, y me decías en una pausa que te gustaría empezar con la de María Isabel Calderón Cisneros. A ver, platícanos de esta fotografía que estuvo entre tus 5 favoritas. Fue muy difícil, porque te digo que cada una cuenta historias, y esta fotografía me gusta porque tiene muchos elementos. Vamos a analizarlo un poquito. Es una señora que está sentada, es una señora que me parece que tendrá 70 años, por ahí, en su sillón, viendo la ventana. La ventana entra luz, y la luz se ve cómo se refleja en su rostro, y la señora está viendo hacia la ventana, y tenemos los elementos arriba, que son los cuadros de la familia, que me parece que todos son fotografías de bodas, el librero. Y esto también habla de una época de la espera, de la espera del tiempo. Cuando empezamos también la charla te conté que el tiempo cambió. El tiempo es algo abstracto. Hay veces que se nos van las horas muy rápido cuando la estamos pasando muy bien. Cuando estamos muy tristes, estamos muy con ganas de que pase el tiempo, los segundos no avanzan. El tiempo tiene esa cualidad, ¿no? Que es algo totalmente inventado por el ser humano y es abstracto. Y entonces esta señora está viendo la ventana y me parece que es algo que todos hicimos en algún momento, y que hacemos durante la pandemia, que es ver por la ventana, perder nuestra mirada en algún elemento que estemos viendo en el cielo y pensar qué es lo que va a suceder. Y muchas veces lo que no sabíamos qué es lo que va a suceder. Y sigue siendo una pregunta y un interrogante de no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Seguimos, como te digo, en un momento muy complicado de la historia, porque hay mucha incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a suceder mañana, y por eso esta fotografía, con todos estos elementos que te digo, cumple exactamente este momento, ¿no? Creo vamos a pasar, si me lo permite, Santiago, a la última foto finalista, porque tenemos 2 minutos. Rafael Osvaldo Rosales Rábago hizo una foto que a mí me parece en lo personal extraordinaria, porque aparte creo que en la pandemia, y me confieso, muchos empezamos a hacer yoga donde podíamos. A ver, platícanos. Es una fotografía con dron, es una fotografía que está tomada de una manera cenital. Vemos la fotografía que se ven las sombras de personas haciendo yoga en el techo, y habla justo de esto, ¿no? De un momento también en donde, a partir de la cuarentena, a partir de que no podíamos salir de casa, muchos nos tuvimos que quedar en nuestras casas, no muchos, la mayoría de las personas haciendo cosas y adecuando nuestros espacios, ¿no? En mi caso, mi propio cuarto fue mi gimnasio, ¿no? En donde me ponía a hacer abdominales, me ponía a hacer lagartijas, cociné en mi estudio, a pesar de que por mi trabajo tuve que estar yendo a otros lugares y estar saliendo, pero pasé mucho tiempo también en casa. Entonces, me parece que en los meses de abril, mayo del 2020, pasamos más tiempo en nuestras casas que nunca. Y esa fotografía refleja eso, ¿no? De cómo todas las personas tratamos de resolver nuestras propias locuras, nuestro propio ansiedad. Los seres humanos necesitamos movernos, necesitamos viajar, necesitamos salir, necesitamos ver personas. Y al encerrarnos tenemos que resolver nuestras cosas. Y los seres humanos somos así. Sí. Yo creo que el tema es como decíamos, una fotografía te puede tocar más que otra. Nada más decir rápidamente, porque tenemos 10 segunditos, ¿cuándo podremos ver tu exposición donde estarán contenidas estas 5 piezas ganadoras? Y ahorita yo les recordaré dónde pueden ver los demás. Platiquen. Sergio tiene bien las fechas de todas. Sergio, adelante. A partir del 14 de octubre en el MIDE, en el Museo Interactivo de Economía, ya lo saben, en Tacuba 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y pueden obtener información de primera, si
nos siguen en nuestras redes sociales, @museomide, ahí les vamos a decir cuándo está abierta ya esta exposición para que puedan visitarla. Buenísimo, pues felicidades a ambos, felicidades al MIDE, a Santiago Arau, a Sergio también por armar esta convocatoria, porque creo que es algo que vamos a disfrutar todos muchísimo. Sergio Rivera, director de Comunicación e Imagen del MIDE, gracias por la conversación. Muchas gracias. Gracias y los esperamos muy pronto en el MIDE. Ahí estaremos. Santiago Arau, felicidades también y muchas gracias por la conversación. No, muchas gracias y felicidades a todos los ganadores y a todas las personas que participaron en el concurso. Claro que sí. Bueno, las obras ganadoras estarán exhibidas en el museo desde, ya lo dijo, la segunda quincena de octubre. Y bueno, pues estarán ahí un buen rato para que no se las pierdan. O bien, pues toda esta galería digital con los participantes que estarán, como ya lo dijo Sergio, en línea en la página, por supuesto, del museo. Yo soy Gaby Tlaseca, gracias por su atención y nos vemos el próximo martes en esta mesa de martes de Debate 22.